Se estima que asesinó a 30 mujeres, en edades de 16 a 41 años, en Alaska, en los solitarios territorios de Anchorage. Pero quizá la parte que más impacta no es tanto el número de víctimas, sino la forma en la que este sujeto despiadado cazaba a sus víctimas. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El día 12 de septiembre de 1982, dos policías en su día libre se encuentran cazando. Estamos en Anchorage, Alaska, en el valle del río Neck, una zona solitaria y llena de vida silvestre. Ambos agentes de policía son conocedores de la región. Son personas que han vivido ahí durante mucho tiempo y han practicado la cacería. Es habitual que en esta región las personas posean armas y practiquen la cacería. No es algo inusual. Son territorios solitarios. Hay que caminar durante varias horas para llegar a los lugares a donde se quiere llegar. Y en invierno es un sitio extraordinariamente peligroso y además de muy difícil acceso. Alaska es la última frontera, como le llaman todos. En realidad, después de eso sigue el casquete polar, así es que sí, son lugares muy solitarios, de una belleza increíble. Pero en los que, si alguien fallece, será encontrado mucho tiempo después, si no es que nunca será encontrado. Lo que hace todavía más peligrosas estas regiones. Prueba de ello es lo que ocurrió esa tarde. Después de haber andado por aquí y por allá sin mucho éxito, ambos detectives van de regreso. Son policías. Van de regreso a su refugio que han construido. Y mientras caminan por un médano, una especie de banco de arena, en el río, observan que ahí hay algo que no debería de estar. A distancia se puede ver que hay una especie de zapato, bota, ahí en la arena. En un sitio tan solitario como este, eso solo puede ser indicio de que hay una persona muerta. A diferencia de nuestros países latinoamericanos, en donde en los ríos podemos encontrar desde llantas antiguas, sillones, zapatos viejos, ropa, aquí no, en este sitio no lo hay. Así es que aquellos dos policías, curiosos por naturaleza, se acercan a observar aquello y efectivamente es una bota humana. Pero apenas se acercan un poco más, se percatan que dentro de la bota hay un pie y que además hay todavía un fragmento de una articulación. No siguen adelante. Inmediatamente se retiran del lugar, marcando cuidadosamente la posición. Al llegar a su campamento telefonean a la comandancia en donde informan el hallazgo de un cadáver. Al día siguiente, un equipo de investigadores llega al lugar y comienzan la cuidadosa y detallada tarea de recuperar el cuerpo, buscando los indicios. Esto es, peinando meticulosamente cada fragmento de terreno, hasta que no quede nada sin fotografiar y nada sin documentar. Los restos que ahí se encuentran deben tener unos 6 meses. Es un cadáver que ya está muy avanzada la descomposición. Ha sido superficialmente sepultado. Con el paso del tiempo, el agua ha hecho que ese pedazo del cuerpo sobresalga y así es como lo han encontrado. Es una mujer. La ropa es la ropa de una mujer. Y se recolecta todo lo que se puede. Está vestida. Pero hay algo que no encaja del todo. Está con la ropa de arriba completa, pero abajo no se ve tan completa. Y hay algo que llama la atención especialmente a los investigadores, y es que esta mujer tenía vendas. Vendas que no habían sido utilizadas para curar una herida, sino que estaban en la parte de la cabeza. Como si esta persona hubiera tenido los ojos tapados con esa venda. Un tipo de venda que se conoce como ACE, que es gruesa. Llama la atención esto. ¿Por qué estaba así? Conforme van avanzando en las pesquisas y rascando un poco, hay más detalles que llaman la atención. El hallazgo de 3 casquillos percutidos,
hace que los policías se sientan más intrigados aún. Si bien, en apariencia, esta mujer no había sido herida de bala, puesto que la parte de arriba no presentaba agujeros de bala, estaban ahí los casquillos. El cuerpo fue recuperado, una labor que tomó muchísimo rato para que no se perdiera ni un solo detalle, que se recuperara todo lo que se pudiera, incluyendo, por supuesto, algún fragmento de ropa, lo que sea. El cuerpo es llevado a Anchorage. La autopsia determina que esta persona murió, y murió por los impactos de esas armas, de esa arma por lo menos. Si bien la ropa no tenía esas lesiones, no significa que no haya sido herida. Es probable que la ropa la hubiera tenido en cierta posición al momento en el que le dispararon. 3 lesiones de arma de fuego. El arma que había sido utilizada era un rifle Minigun 14 de la marca Ruger. Es un rifle de cacería, muy utilizado en los Estados Unidos y en general muy utilizado. Es un arma automática. Así que para algunos cazadores es el arma ideal. Son casquillos grandes. Es un calibre pequeño pero con una carga fuerte, suficiente para derribar un venado o un alce. Es un arma de cacería. Fuera de eso, no hay señales de otra cosa, no hay una identificación positiva, no hay una cartera que tenga señales del cuerpo, etc. Nada. Tras recuperar el cadáver es llevado a la autopsia, que se verifique aquello con lo que se puede. Se determina que es una mujer de unos 20 a 30 años. Es decir, es una mujer joven. Estatura media, más o menos unos 60. El cabello era castaño. La ropa que llevaba consistía en las botas de color rojo, ropa interior, una blusa, una chaqueta, y había algo más por ahí tirado. Nuevamente llamaba la atención las vendas. ¿Qué había pasado con esta persona? Comenzó la búsqueda de personas desaparecidas, los reportes. La policía de Alaska interviene junto con la de Anchorage para revisar los boletines de personas extraviadas. Había muchas personas perdidas, eso era obvio. Muchas de las chicas que se reportaban como perdidas eran jóvenes que estaban dedicadas a la prostitución o por lo menos a los espectáculos para adultos. Al ser la última frontera, como se le llamaba en los años 80, este lugar tenía dinero. La construcción del oleoducto de Alaska, al igual que los trabajos de plataformas y otro montón de cosas, las envasadoras, las pesquerías, atraían muchos hombres solos que venían de diferentes partes del mundo buscando grandes cantidades de dinero. Y obviamente, esto atraía también a jóvenes que, por alguna razón, estaban a la deriva y aterrizaban en Alaska, trabajando en los bares y en los tugurios y en los centros nocturnos. Anchorage, esta ciudad enorme de Alaska, bueno, una de las más grandes de Alaska, tenía varias calles en las que había centros nocturnos que iban desde simples bares, salones de billar, hasta centros nocturnos con espectáculos para adultos, de gente desnuda y por supuesto muchísima prostitución. Al revisar esto, bueno, hay varias candidatas, pero finalmente la policía lograría identificarla. A partir de 2 o 3 cosas, entre otras, se le había podido identificar plenamente, en base a la dentadura. ¿Sí? Eso nunca falla. Mientras el cráneo esté completo, la dentadura puede ser un indicador. Así que, tras contactar con una persona que había reportado la desaparición de una chica, ésta proporciona los datos de esa chica y a su vez con estos datos se consigue la identificación dental que coincide con la víctima. El cadáver hallado correspondía a Sherry Morrow, una joven de 24 años. Había desaparecido efectivamente 6 meses atrás, cuando, aparentemente, había conseguido un pequeño trabajo. El trabajo consistía en ir a una sesión de fotografías para adultos, una sesión de desnudismo. Un hombre le había ofrecido $300 a cambio de que lo acompañara a su casa y se tomara fotografías de carácter erótico. Para ella eso era una buena fortuna, ya que $300 era una suma de dinero importante para ese momento, y Sherry no era la excepción de las chicas que buscaba cómo ganarse la vida. Había llegado allí buscando fortuna, y había terminado bailando en un club de strippers conocido como Wild Sherry. Pero ahora estaba muerta. El problema era saber qué había ocurrido aquí.
¿Qué había pasado? ¿Quién era el misterioso hombre, suponiendo que ese era el último que le había visto con vida? ¿Quién era? No había más testimonios, ella solamente había declarado eso, que había conseguido un cliente que le pagaría por tomarse unas fotos. Las autoridades de ese momento, mientras siguen buscando y contactan entre estatales y la policía local de Anchorage, se dan cuenta que puede haber algo más. Hay una larga lista de personas desaparecidas y muchas de esas personas eran chicas que trabajaban en centros nocturnos. Por supuesto, y bajo la premisa de que eran chicas sexoservidoras, se hacían ciertas concesiones, como pensar que eran personas inestables y que frecuentemente abandonaban el lugar donde estaban sin avisarle a nadie. Muchas de estas jóvenes venían de los estados intermedios de Estados Unidos, habían cruzado Canadá para llegar a Alaska buscando suerte. Pero tal como habían llegado se iban, dejando atrás lo que fuera. Eran aves viajeras. Y bajo esa premisa y en ese concepto, muchas de estas chicas no eran buscadas. Pero aquellos agentes pensaban un poco diferente. Había iniciado un proyecto muy interesante en donde, independientemente de a qué se dedicaba alguien, se le buscaba. Y además había otro proceso que era llamado el de la tercera parte. Estas investigaciones eran muy interesantes porque cuando alguna persona había sido agredida, por ejemplo una trabajadora sexual, era agredida, normalmente no acudiría a la policía. Muchas de estas personas incluso no tenían permiso para estar allí, eran migrantes. Por lo que se inventó una tercera persona, una persona de confianza, un consejero, alguien que no es autoridad de la policía, pero que puede servir de enlace. Eso funcionaba muy bien. Diversas chicas e incluso varones que trabajaban en la prostitución, cuando fueron agredidos o se enfrentaban a una problemática dada, podían acudir con un consejero, y esto había cambiado. Por lo tanto, cuando las dos policías se reúnen, Alaska y Anchorage, y comienzan a intercambiar notas y a cotejar sus informes que tenían, se dan cuenta de que esto puede tener mucho más de lo que en principio parece, porque casualmente la policía tiene otros dos casos. Si bien había transcurrido algún tiempo ya, los dos casos tenían ciertas similitudes. El primero de ellos era una joven que había sido encontrada en condiciones extrañas. El 21 de julio de 1980, unos 2 años atrás, trabajadores de la construcción que se encontraban en el camino Eklutna habían encontrado al estar excavando los restos de una mujer. Estaba visiblemente dañado el cuerpo. Y al decir visiblemente es que este cuerpo había sido parcialmente devorado por los animales. Cuando las autoridades llegaron, encontraron el cuerpo muy descompuesto, muy destruido. Difícilmente se podría obtener alguna información. Al recuperarlo, sin embargo, pudieron encontrar pequeños detalles, como por ejemplo, esta persona al momento de la muerte llevaba consigo ciertos detalles estéticos, es decir, pequeñas joyitas. No eran joyas de valor, eran cosas de cobre y adornitos. Una de esas piezas era un colgante, un collarcito con un corazón de cobre, una pulsera con unas piedritas azules, aretes. Era una persona que se arreglaba mucho. Cuando se recuperan los restos y son llevados, bueno, no hay mucho que decir. Lo único que el forense puede indagar a partir de esos restos es que esta persona fue herida por la espalda con un cuchillo grande. Alguien la había asesinado clavándole un cuchillo grande por la espalda. Las lesiones en los huesos revelaban el tamaño de la hoja y era un arma de cacería. Sí, tal como usted lo pensó, era un arma de cazador. El rifle que había asesinado a Sherry era un rifle de cazador, y aquí el cuchillo que había penetrado por la espalda y perforado probablemente un órgano vital era un cuchillo de cazador. No era tan raro tampoco. Nuevamente, esta región es región de cazadores. Pero había ciertas coincidencias. La ropa que la joven llevaba revelaba que quizá también se había dedicado a lo mismo. Es decir, sería un stripper, una desnudista, alguien. Era raro. Las autoridades comenzaron a indagar por aquí y por allá, pero no hubo respuesta positiva. Esta mujer era una mujer además muy bajita. Debe de haber medido a lo sumo 1,50 m, y a partir de una reconstrucción forense se podía determinar que quizá era alguien que tenía alguna ascendencia de nativa americana. Pero al mismo tiempo los restos de cabello revelaban a una persona rojiza, de cabello rojizo. Al momento en el que fue encontrado el cuerpo, todavía encontraron por ahí unas botas de tacón, rojas, muy altas.
lo que revelaba que probablemente había trabajado en alguna parte de la calle. Era la vestimenta que una chica de esas que se paraban en la Cuarta Avenida habría usado. Un pantalón muy ajustado probablemente, una blusa sin mangas corta, sin ropa interior. Obviamente, pensaron en aquello. El caso además despertó mucha tristeza porque estaba abandonado ahí. Alguien la asesinó y la abandonó en ese sitio. Era difícil saber si había sido asesinada allí o había sido arrojado su cuerpo allí. Generó tristeza, simplemente la tiraron como basura, pero no había mucho más que hacer, no había ninguna otra evidencia. A esta desconocida se le nombró Annie, porque Anita, la huerfanita, o Annie, la chica de las series de televisión estadounidenses, era pelirroja y usaba zapatos extraños, por lo que se le nombró Eklutna Annie, a falta de otro nombre mejor. Pero ese no era el único. Conforme las autoridades siguieron hurgando en sus expedientes, se dieron cuenta que había otro caso. El cuerpo de una joven había sido recuperado en el verano de 1980, más o menos en la época en la que fue encontrado el cuerpo de Eklutna Annie. En este caso, la mujer, una mujer también joven, relativamente joven, había sido un caso terrible. Constructores que estaban trabajando en alguna parte cerca de la península de Kenai habían encontrado los restos de un cadáver humano parcialmente devorado. Cuando los agentes de policía llegaron a aquel lugar, se toparon con un problema, y es que en realidad el cadáver había sido devorado parcialmente por un oso. Y cuando los agentes llegaron, el oso venía de regreso para terminar de comerse ese cadáver. A pesar de los esfuerzos por ahuyentarlo, disparando al aire, arrojándole cosas, el animal arremetió contra los policías que tuvieron que sacrificarlo. Obviamente el cuerpo estaba horriblemente dañado. No tenía ninguna forma de identificación arriba, no había algo con lo que se le pudiera identificar, por lo que se le llamó la Dama de los Osos. Era un caso espantoso. El daño había sido brutal. Conforme se indagó un poco aquí y un poco allá, se levantó el cadáver, se recogieron muestras, se revisó minuciosamente el suelo. Había un detalle: esta mujer había sido asesinada también. Cuando los agentes de policía comienzan a cotejar las notas, descubren que esta chica había sido asesinada también por un arma de calibre pequeño. La lesión intercostal y en la espalda revelaba un calibre pequeño. Al referirme a calibre no me refiero a que fuera una bala 22 corto, ni mucho menos. Era un arma de cacería. El tipo de lesión correspondía con un arma de cacería, había pasado de lado a lado. No había muchos más restos. El cuerpo estaba muy destruido. Pero aún así, con los restos que quedaban y con la poca información que había, la poca ropa que había, se comenzó a indagar, y se logró tomar conocimiento de 2 o 3 personas que parecían corresponder con este cuerpo. A partir de esto, siguió la investigación, y la investigación llevó a que se identificara a una chica desaparecida. Todo el mundo la conocía como Joanna McCoy. Había llegado en algún momento de ese mismo año, 1980, o quizá en 1979, era difícil saberlo. La historia de Joanna era bastante macabra. Había llegado con un perro. Quienes la habían visto llegar con un perro. Se había alojado en una pensión de bajo costo, en donde la habían corrido, tras no haber podido pagar. De ahí se había ido a vivir con otras personas, quienes también la habían corrido, puesto que no tenía dinero para nada. Esta joven buscaba fortuna y eventualmente hacía también trabajos en los bares nocturnos, haciendo desnudismo. Y ahora estaba muerta. La última vez que la habían visto en una especie de trailer park, un lugar donde van las casas rodantes. Una compañera de casa que la había echado fuera de la casa la llevó al camper, porque ahí había donde quedarse prácticamente por unos pocos dólares. Cuando volvieron a buscarla ya no estaba. Reportaron su desaparición. Inmediatamente las autoridades comienzan a rastrear a esa Jessie McCoy. Se decía que venía de Nueva York, pero en Nueva York no tenía ninguna persona con esas características, así es que siguiendo las pistas, descubrieron que ese no era su nombre. Se trataba de Joan Messina, una mujer que había sido enfermera, que había tenido una vida normal, se podría pensar, en Nueva York, hasta que un día, harta, abandonó todo, abandonó al esposo, abandonó a sus padres, sin siquiera decir adiós, tomó su perro y huyó.
Nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó por su cabeza cuando llegó a Alaska con un pastor alemán, pero lo que quedaba claro es que su vida no había sido buena. Había terminado en las calles, había terminado en los bares de desnudismo, pasándola muy mal, con muy poco dinero, porque eso ni siquiera era lo de ella. Ella no sabía lo que estaba haciendo, así es que en realidad le estaba yendo muy mal. No se sabe cómo es que fue a parar en aquel lugar, en una especie de gravera, muerta, y su cuerpo siendo devorado por los osos. Era evidente que no había sido muerta por oso, la habían asesinado. Ahora ya se tenía la confirmación. Poco después de que se identificó, fueron enviados los registros dentales y correspondían. La policía tenía 3 cuerpos. ¿Pero acaso esto era un asesino serial? No pierda de vista que en esta región hay personas que viajan de muchas partes, gente que llega de los Estados Unidos a trabajar en las líneas del oleoducto, en las empacadoras de pescado, todo esto, y que son viajeros que traen cola. Gente que ha tenido delitos pendientes en los Estados Unidos y huye a Alaska buscando pasar desapercibido y ganar unos dólares, hacer una vida, lo que usted quiere y mande. Pero siguen siendo los mismos, así es que estas chicas que están en las calles corren un grave riesgo. Aún así, había que seguir investigando. El problema es que no había la información. ¿Contra qué se podía corroborar si los cuerpos estaban destruidos, totalmente dañados por el tiempo, por los animales? La única evidencia era los casquillos. Pero no servía para mucho. La policía siguió interrogando, buscando testimonios. Quizá alguna chica de las que trabajaba ahí tenía algo que decir, podía declarar algo en el White Cherry o en los bares a donde habían ido estas mujeres a trabajar. Pero no encontraron nada. Hasta que de pronto, una llamada cambia todo. La noche del 13 de junio de 1983, la policía de Anchorage recibe una llamada telefónica de un camionero. Aquel camionero está informando a las autoridades que momentos atrás había recogido a una chica en la calle, muy nerviosa, y con unas esposas que le sujetaban las manos. La chica había aparecido corriendo de la nada en medio del camino pidiendo auxilio. Cuando aquel camionero se detiene y la deja subir, la chica le pide que la lleve a un motel que está un poco más adelante. El camionero accede. Cuando llegan al motel, la chica baja rápidamente y entra a la recepción. De acuerdo con el encargado del motel, esta joven pidió hacer una llamada telefónica y llamó a alguien. Posteriormente declararía que llamó a su Lennon, al hombre que la manejaba. Pero ignorante de eso, el camionero se dirige a la primera estación de policía y reporta el hecho. Inmediatamente llaman al detective que está llevando el caso de las chicas que han sido encontradas muertas, y varios agentes de policía llegan al motel y encuentran a esta jovencita todavía con las esposas puestas. Es una joven que está ejerciendo la prostitución y, además de todo, es increíblemente joven. Es una niña, apenas tiene 16 años. Cuando llegan a la comisaría, esta chica está sumamente nerviosa, su arreglo es espantoso, se le ve muy descompuesta, se ha maquillado en exceso y las lágrimas le han hecho que se le corra aquello. Bueno. Cuando comienza a dar su testimonio, ella asegura haber conocido a un tipo, un sujeto que no parecía ser peligroso. A decir de ella, era un tipo pequeño, con lentes, con la cara fea, como cacarizo, como picado. El hombre aquel había estado bebiendo y cuando ella se acercó y le preguntó qué quería, aquel hombre había pedido un trabajo especial, algo de carácter sexual, y ofrecía pagarle $200. Por supuesto que ella aceptó. Inmediatamente, aquel tipo le dijo que sí, pero que quería ir a su casa. Ella aceptó. El sujeto la llevó en su auto a una zona conocida como Muldoon, en una casa en donde, al entrar, el sujeto inmediatamente la sometió, utilizando un arma que puso contra su cabeza. La obligó a hacer cosas atroces, la golpeó, abusó de ella, la mordió, la hirió, la lastimó en formas muy variadas. Después, la sujetó con las esposas y le dijo que la llevaría al aeropuerto.
Subirían en su avión e irían a una remota cabaña de su propiedad, advirtiéndole que si se portaba bien, la dejaría libre, de lo contrario, la mataría. Esta chica obviamente pensó, de cualquier manera me va a matar. Llegaron al aeropuerto. Aunque usted no lo crea, la metió al auto, fueron al pequeño aeropuerto en donde había una avioneta. La chica observa la avioneta y acto seguido el sujeto la levanta y la mete adentro. Después comienza a aventar cosas allá, a acomodar paquetes con víveres, provisiones, solo Dios sabe qué más. Al momento en que esta chica ve eso y ve que se descuida el sujeto y va al auto por algo más, ella arranca a correr a toda velocidad y es cuando el camionero la encuentra. Las autoridades saben que puede estar mintiendo. Y saben que puede estar simplemente siendo parte de la fantasía de alguien, ¿cómo saberlo? Pero también saben que tienen 3 cuerpos, de 3 jóvenes, como ella, que han sido abducidas de algún bar y fueron asesinadas. Así que sin pensarlo 2 veces continúan con el interrogatorio y ella les dice que pudo ver la avioneta. Es más, se aprendió de memoria el número de la avioneta, la matrícula, y la matrícula era ni más ni menos que N3089Z, una avioneta azul, o algo así. El hecho es que los policías, sin pensarlo 2 veces, van para allá, al aeropuerto, a ese pequeño aeropuerto, con la idea de que quizá esta chica puede identificar esa avioneta y efectivamente lo hacen. Cuando llegan, la chica la identifica inmediatamente, la señala, esa es la avioneta en la que el tipo me iba a llevar. Cuando las autoridades van a la oficina, inmediatamente les dan el dato. La avioneta pertenece a Robert Hansen, un panadero local, un hombre que tiene un horno y vende pan. Es un buen cazador. Las autoridades vuelven con la chica y asegúrate de que sí sea, y ella responde por supuesto que sí. Van a la comisaría, y aquella joven continúa con sus declaraciones. De alguna forma consiguen una imagen de Robert Hansen. Cuando se la muestran, ella reconoce inmediatamente al tipo y les dice que ese es el hombre y que tenía un arma. Las autoridades dan la vuelta y van a ver a Hansen. Hansen les responde categóricamente que no sabe de qué están hablando. Él ha estado con sus amigos la noche anterior. Toda la noche han estado en casa jugando. Su esposa y sus 2 hijos están en Europa visitando a la familia. Hansen es descendiente de daneses o noruegos. Así es que mandó a los hijos y a su esposa para que conocieran a la familia. Él se quedó aquí y la noche anterior ha estado con sus amigos y les da los nombres de los amigos. La policía contacta a los amigos y los amigos dicen que sí, que estuvieron con él toda la noche. Pero además Hansen es un tipo al que conocen porque es un gran cazador. Gran cazador. Este tipo ha ganado 3 o 4 premios por haber cazado animales muy grandes, muy difíciles y de formas raras. Por ejemplo, utilizando una flecha y una ballesta, ha logrado cazar un animal. Bueno, ya que hay una coartada perfecta, ¿por qué la chica lo está acusando? A lo que este hombre dice que, bueno, en realidad es posible que lo esté extorsionando, que esta joven ha intentado extorsionarlo antes después de haberle pedido un servicio. Reconoce que ha tenido contacto con ella, pero asegura que ella es la que lo está intentando extorsionar. Además hay otro problema. No hay más evidencia. La chica ha dado un testimonio, pero no hay pruebas físicas. Así como se lo digo, no hay una prueba física, no hay una toma de muestra, no hay nada. Porque además, esta joven ha estado ese mismo día con otro par de hombres, o 3 o 4, o los que sea. Es una chica que se dedica a la prostitución. Por lo que es difícil poder decir si este hombre la atacó o no. Aún así, guardan este dato por ahí. La joven es llevada a un lugar seguro, ya que se presume que puede haber un segundo intento contra ella, un intento de acallarla. La policía no descarta que este hombre tenga algo que ver, aunque su coartada es perfecta y su currículum aparentemente en esta región de Anchorage es bueno. Pero no es del todo cierto, porque cuando las autoridades husmean un poquito más, se dan cuenta que este hombre ha estado preso. Y ha estado preso en 2 ocasiones, la primera, ahí en Alaska, por haber atacado a alguien, un ataque de carácter sexual, por acoso, y posteriormente por robo. Ha estado en 2 ocasiones en prisión y si bien ha salido muy pronto en las 2 ocasiones, hay un antecedente, la policía tiene un expediente sobre de él. Y hay más. Este tipo tiene también un expediente en su lugar de origen. Viene de Iowa, en un lugar conocido como Pocahontas, en donde fue encarcelado durante
un periodo largo de tiempo, por lo menos 18 meses, por haber incendiado el lugar donde guardaban los camiones, en la escuela preparatoria a la que había ido. Sí, en venganza por los años de sufrimiento o lo que fuera, este tipo fue e incendió aquello. Pero además tenía también allá en Iowa un historial de pequeños robos, aun cuando tenía dinero. El registro que había de la policía es que teniendo trabajo había cometido pequeños hurtos, solo por el gusto de hacerlo, por la emoción de hacerlo. Pero ¿cómo demostrar que hay algo allí? La policía sabe que puede haber algo, pero no tiene la claridad. Están a la espera de que algo surja. Y ese algo surge en septiembre de 1983. El 2 de septiembre de 1983 es encontrado el cuerpo de otra chica. Es una bailarina que trabajaba en un sitio conocido como Bush Company, un tugurio de mala muerte. Cuando el cuerpo es encontrado, se encuentra en medio de una especie de laderita junto a un río. Gente que iba en un auto todoterreno se ha atascado y cuando comienzan a girar las ruedas se dan cuenta que hay un cadáver. La policía llega, acordona el área, comienza a hurgar con mucho cuidado y encuentra el cadáver de una joven. Este cadáver también se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo menos tendría también unos 6 meses de estar allí. Cuando comienza la reconstrucción de aquello a partir de los restos y la autopsia se dan cuenta que esta joven también fue asesinada. Y fue asesinada por disparos. Disparos de una arma calibre .223, el mismo rifle que había asesinado a las otras chicas. Llama la atención eso a la policía, y se dan cuenta que esto va más allá de sus posibilidades. Cuando siguen investigando un poco más, revisando los reportes de personas desaparecidas, caen en cuenta de quién es. Esta joven era conocida como Paula Golding, una mujer de 30 años que trabajaba en ese sitio, en el Bush Company. Ese tugurio, una joven compañera la había reportado como desaparecida. De acuerdo con lo que aparecía en el testimonio de su compañera, Paula Golding había sido abordada por un sujeto de unos 40 años, simpático, de apariencia graciosa, tartamudo, con lentes, el que le había ofrecido un buen pago a cambio de irse con él a su casa. No había más, simplemente había eso. El trabajo era un trabajo especial, como le habían dicho. El problema es que había desaparecido en abril de 1983, habían transcurrido ya por lo menos 5 meses de que había desaparecido y su cuerpo fue encontrado allí. La identificación final, la identificación positiva, se hizo a partir de la mandíbula inferior, pero quedaba esto como un caso grande. Los detectives se dan cuenta que necesitan apoyo, y lo necesitan porque algún tiempo atrás habían metido la pata con otro caso de asesino serial que se les escapó, y fue encontrado muerto pero por casualidad. Así es que deciden llamar y pedir refuerzos. ¿Y a quién le pide refuerzos? Al FBI. El FBI responde positivamente. El Buró Federal de Investigaciones enviaría una de sus estrellas a este caso. Se trataba de John Douglas. Sí, el agente especial John Douglas. Una de esas personalidades, un cazador de psicópatas. Perfilista, investigador, uno de esos detectives aguerridos que no solamente hace un perfil psicológico, sino que reúne las evidencias, un hombre con una mentalidad privilegiada. ¿Ha oído usted hablar de la serie de televisión Mindhunter? Bueno, se inspira en el libro que este hombre escribió. Así es que cuando llega, es un sujeto ante el cual hay que quitarse el sombrero porque sabe de lo que está hablando y lo primero que hace es revisar los expedientes. Efectivamente, hay un patrón. Todas las chicas que han sido encontradas corresponden a chicas que ejercían la prostitución, pero la lista es muy larga. No solamente son estos 4 cuerpos que han sido encontrados, hay varias personas más que se han considerado como desaparecidas, o bien que murieron en condiciones extrañas. Cuando el detective Douglas comienza a pedir más informes, la policía local le informa que hay un sospechoso, Robert Hansen, pero que tiene una coartada perfecta. Para este momento, Douglas ya ha creado una idea de cómo es un asesino. En base a los reportes de los cadáveres, el asesino debe de ser un cazador. Para aquellos detectives de Anchorage, aquello no es ninguna novedad, ahí la mitad de ellos son cazadores. Pero esto es diferente. Debe de ser alguien que ha sobrepasado ya la cacería.
Debe de ser alguien que además tiene un complejo particular porque las chicas que ha asesinado ejercían la prostitución, es decir, se está vengando de algo. Es alguien que ha progresado, puesto que ahora estos cuerpos aparecen con una frecuencia mayor, corresponden a un período de tiempo relativamente corto entre una y otra. Es alguien que conoce bien la zona. Es alguien que además debe de ser un varón de unos 40 años, blanco, con antecedentes de algún tipo. Es un hombre que tiene un trauma. De acuerdo con el perfil que realiza Douglas, este hombre tiene un trauma y está buscando castigar. Algo de su infancia, de su adolescencia, se ve reflejado en los crímenes que comete, algo que le marcó de por vida. Y busca demostrar su fuerza, su superioridad. Incluso especula que cuando este hombre está en poder, no tartamudea. Con toda esta información, también logra entablar 2 o 3 perfiles y datos específicos para que se pueda otorgar una orden de búsqueda y un allanamiento de morada, es decir, una orden de cateo, lo cual es complicado. La debe dar un juez, no puede llegar la policía a abrir la puerta y meterse. Un juez debe de encontrar una causa suficientemente fuerte como para otorgar una orden y que lleguen a inspeccionar un domicilio. Hay algo aquí. Robert Hansen tiene una excusa perfecta. 2 de sus amigos jugaron con él póker toda la noche. ¿O no? Así es que Douglas decide jugársela. ¿Por qué no? Traer a los amigos y hacerles el caldo gordo. Habla con un juez, habla con un grupo de personas de la fiscalía para que estos sean llamados a interrogatorio. Va a jugársela. Les va a hacer notar algo muy simple. Si mienten, estarían mintiendo ante un gran jurado. Consecuencia, penas de prisión severas. Así es que el primero que entra y le advierten esto, y le advierten que tienen certeza de que está mintiendo, termina por aceptar que está mintiendo, y que no estuvieron con Robert Hansen esa noche, y que Robert Hansen les había hablado a la mañana siguiente para pedir su apoyo. Eran amigos, compañeros de casa. Les dijo que se le había pasado la mano un poco con una prostituta, y que la había golpeado un poco, y que esta chica lo había amenazado. Así es que necesitaba una coartada, y pedía el apoyo de sus amigos, que solidariamente aceptaron. ¡Mierda! Tu amigo te habla para decir que golpeó a una mujer, ¿y tú decides apoyarlo? Cuando sabes que este hombre estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Y el otro también. Cuando llega y le dice eso, dice que sí, que lo va a apoyar y todo. Como si la mujer aquella a la que golpeó hubiera sido una basura. Estos 2 tipos que realmente eran carroña pura terminan quebrándose y aceptando que no estuvieron con él. Y el otro, el segundo que llega, termina por aceptar que sabe también que Robert Hansen defraudó al seguro reportando un robo que no ocurrió para tener dinero suficiente con el que hizo parte de su pastelería donde hornea panes. John Douglas sabía que los quebraría. Estos no eran hombres valientes que se quedaran callados, no eran mafiosos que se van a la tumba llevándose un secreto. Eran cobardes, cobardes que podrían golpear a una mujer, cobardes que podían matar a un cervatillo a 100 metros de distancia con un rifle, con una mira telescópica impresionante y jactarse de lo que habían hecho. Tipos que iban a beber al bosque y luego mataban por ahí un animal solo por diversión. Metas eso en la cabeza. Solo por diversión. Algunos conservaduristas, algunas personas que se dedican a la protección animal, han comparado durante años a un cazador con un asesino serial. Así de fácil. Y lo han comparado porque el asesino serial ataca a su víctima con superioridad, con premeditación, con placer. El cazador utiliza una poderosa arma a distancia, con una mira telescópica, oculto en un lugar, esperando a que el animalito aparezca comiendo sus hierbitas para matarlo. No lo enfrenta, lo hace a distancia, lo planea, busca el arma apropiada, sabe lo que va a cazar, igual que el asesino serial, por supuesto. Cuando un detective del tamaño de John Douglas se les para enfrente y les dice todo lo que les va a hacer si no confiesan que mintieron, los 2 se quiebran. Y comienzan a dar testimonios. A partir de eso, están a punto de solicitar la orden de allanamiento. Cuando llega el resultado pericial de allá, de las oficinas del FBI,
Los casquillos encontrados en el cuerpo número 1 corresponden con los casquillos encontrados en el cuerpo número 2 y con los casquillos encontrados en otra parte. Todos pertenecen a la misma arma y de acuerdo con los testimonios periciales es un minigun 14 de Ruger. Hay que buscar el arma. Con esto, un juez otorga 4 órdenes de allanamiento para ir allá y buscar lo que necesiten. Hacen venir a este sujeto sin decirle nada. A Robert Hansen, van por él a su negocio, le piden que vaya a la comisaría, necesitan hablar con él. Estando allá, en lo que supuestamente le hacen unas preguntas, los detectives entran a su casa. En cuanto llegan al sótano saben que están en el lugar correcto. El sótano está lleno de trofeos, cabezas de animales que ha matado, grandes ciervos, osos, cabras. Están ahí colgadas las cabezas y hay un enorme sillón y su pantalla de televisión. Un cazador busca trofeos. Un asesino serial guarda trofeos. Debe de haber algo por ahí, pero está seguro, Douglas, de que también va a encontrar el rifle. Un asesino común, un matón, un gatillero, un sicario, utiliza un arma y la desecha. No tiene ningún significado para él. Para un asesino serial, esa arma puede tener un significado especial, casi el mismo que los trofeos que recupera de sus víctimas. Conforme desarman todo aquello y rastrean, van encontrando cosas y entre todas las cosas que encuentran, por ejemplo, identificaciones de mujeres. Algunas de estas corresponden a personas desaparecidas. Una de ellas corresponde a una de las víctimas. Pero también encuentran otras cosas. Encuentran, por ejemplo, pequeños objetos de joyería. Uno de ellos es un colgante, un pequeño collar con un pescado. Un pescadito dorado. Una cosa muy femenina. Cuando se investiga un poco más, ese colgante correspondía a una chica desaparecida. Y esa chica desaparecida era conocida como la dama del pescado. Todo el mundo le decía Fish, porque nunca se lo quitaba. Ejercía la prostitución. Pero conforme siguen buscando más cosas, encuentran otros objetos y entre mucho encuentran un mapa. El mapa es un mapa de la región, con varias pequeñas cruces. Este hombre saben que tiene una avioneta, así que no sería raro que tuviera un mapa de esos que se usan cuando se vuela. Pero este tiene crucecitas, y cuando los detectives comienzan a ver los lugares, no les es extraño, ni es difícil de identificar que en varias de estas crucecitas es donde han encontrado los cuerpos. Esto va más allá. Hay que encontrar el arma. Y es así como van buscando y no la encuentran. Encuentran un montón de armas. Este tipo tiene un arsenal. Pero el arma específica no la encuentran sino hasta muy tarde. Ese mismo día, en el ático, en un doble piso, en un falso hueco que había ahí, encuentran el arma. El minigun 14 de Ruger está ahí. Inmediatamente lo decomisan y lo llevan a hacer pruebas de balística. Los casquillos son los mismos. Este tipo es el asesino, así que lo arrestan de inmediato, pero él sigue negándolo todo. Dice que no, que él no mató a nadie, y que la acusación de la chica aquella es para extorsionarlo. Cuando se le confronta diciéndole "y los casquillos", él responde que va de cacería frecuentemente y que en algunos lugares dispara simplemente por tiro al blanco para practicar, así es que hay casquillos de su arma por todos lados. Pero cuando le muestran aquellas piezas de joyería, esas identificaciones, los zapatos y los objetos, ya no hay forma de que lo niegue. Es el asesino. La policía se da cuenta de cosas espantosas, porque este tipo en ese mapa había marcado un montón de cuerpos, que ni siquiera sabían ellos que eran personas asesinadas, eran personas reportadas como desaparecidas, y es cuando lo llevan a cada uno de estos lugares a buscar los cadáveres. Y es ahí donde encuentran el cadáver de la mujer del pescadito, la dueña de los zapatos. Todas ellas, mujeres muy jóvenes que habían estado por ahí en la prostitución, desnudistas, bailarinas, lo que fuera, y ahora estaban muertas. Los interrogatorios se vuelven difíciles porque este hombre se cierra. No quiere conceder nada, no quiere otorgar nada. Aun cuando ha aceptado que participó en la muerte de algunas de estas jóvenes, no quiere hablar más. Se le ofrece un trato. Alaska no tiene pena de muerte, pero el fiscal sabe que puede jugar con eso, por lo que le avisa que enfrenta la pena de muerte. Será enviado a los Estados Unidos y enfrentará la pena de muerte.
Puede ser un ardid, pero aquel tipo se lo come y solicita un acuerdo. El acuerdo básicamente es que solo reconocerá 4 casos y solo será enjuiciado por casos reconocidos, estos 4 casos que le he hablado, el de Paula, el de Eklutna Ani, el de Jenny. A cambio de eso, les mostrará los lugares y les dará una declaración completa. Es así como se logran recuperar 17 lugares con 12 cadáveres. Muchos de ellos correspondían con víctimas que ya habían sido reportadas como desaparecidas. Se pudo localizar a estas personas desaparecidas en los lugares que este loco les fue indicando. Pero además les fue narrando una serie de cosas que eran propias de una película de terror. Este hombre había comenzado a matar en 1971, su primera víctima fue en 1971, y aun cuando no reconoció haberla asesinado, sí estaba marcado el lugar en su mapa. Posteriormente había otros casos, por ejemplo el de una jovencita de apellido Van Satten, la cual murió congelada cuando intentó escapar. En el frío de Alaska no pudo sobrevivir, pero este hombre la había secuestrado. Su cadáver fue encontrado tiempo después. Muchos otros no fueron encontrados. De todo el universo de puntos marcados en el mapa, solamente 12 cadáveres fueron recogidos. Pero eso no significaba que este hombre no hubiera sido el causante de la muerte de al menos 30 personas, 30 jóvenes, y venía lo peor durante los interrogatorios. Las técnicas de los detectives para ser policía bueno, policía malo, policía amigable, policía curioso, el sabio, el inteligente, el que hace investigaciones ajenas, llevaron a que este tipo se abriera y comenzara a declarar. Después de haber estado cerrado completamente y fingiendo no saber, comienza a hablar de cómo lo había hecho. De cómo al principio había comenzado a castigar a las chicas malas. Él no atacaba a una mujer simplemente porque sí, sino porque se acercaban a él. La policía sabía que este tipo la había pasado muy mal. Siendo un joven de unos 15, 16 años, había sido la burla de su escuela. Tenía la cara cubierta de acné de forma impresionante, era un acné enorme. Era un hombre que además tartamudeaba. Delgado, menudo, era objeto de la burla de los grandulones fortachones, era objeto de la burla de las chicas que le daban la vuelta en cuanto lo veían, era un sujeto parco y ajeno. Además, su padre era un hombre dominante que lo sometía a trabajos todo el tiempo. No importaba qué día fuera, siempre había que trabajar en la panadería del padre. Así es que había caído en cárcel, sí. Había robado, había incendiado el garage de los camiones de la escuela. Pero eso no era un pretexto. Parecía que se jactaba de ello. Y fue cuando empezó a relatar cómo al principio cometía errores. En los primeros casos que intentó secuestrar mujeres para castigarlas. Algunas de ellas escaparon con vida, y había logrado apenas salir bien librado. Otras no tanto. Por ejemplo, recordaba bien a la chica aquella, Eklutna, a la que llaman Ani, a la desconocida. Recordaba cómo la abdujo. En algún bar del centro, no sabía dónde, no se acordaba si era desnudista o si era una prostituta. El hecho es que se la había llevado en su auto, y con tan mala suerte, que cuando llegaron a un punto del camino por el nerviosismo su auto se atascó. Y no podía moverlo, así es que le dijo que se bajara y lo ayudara a desatascarlo. Ella le dijo: no, porque me vas a matar. Pero él le suplicó que lo ayudara. Lograron sacar el auto y entonces ella comenzó a correr. Él comenzó a perseguirla. Y relató cómo sintió aquel enorme placer, aquella cacería. Se estaba volviendo un cazador. La chica aquella iba corriendo con sus torpes botas, con el pelo rojo, con aquella chamarrita tonta que llevaba y todas sus joyitas en medio de un suelo blando que apenas podía avanzar, y este tipo la alcanzó y con un cuchillo de cazador la mató por la espalda. Después sacó el cuchillo y se fue. Había aprendido la lección y poco a poco fue mejorando sus técnicas. Solía abducirlas, llevarlas a alguna parte en donde hacía atrocidades con ellas. Después las llevaba a alguna región remota, en donde les ofrecía la posibilidad de huir. Sí, simplemente las soltaba y les decía: corre. Les daba un poco de alcance para después, con su rifle, ir a buscarlas y cazarlas. Aseguraba que era mucho mejor que cazar un oso, mucho mejor que cazar el mejor animal que había cazado, era matar a las chicas. Este loco
encontraba placer en eso. Supuestamente castigaba a aquellas personas. Claro, su esposa y sus 2 hijos no tenían idea de lo que ocurría. Pero obviamente había toda una historia detrás. La policía siguió adelante con lo que había prometido. El acuerdo se respetó y solamente fue acusado de los 4 asesinatos y de algunos otros delitos menores. También fue acusado, por ejemplo, de la abducción de la chica joven, de la chica que sobrevivió, la que escapó al motel y pidió ayuda. Condenado a 491 años de prisión más una cadena perpetua. Este sujeto falleció en la prisión en 2014 a los 75 años. Muchas de sus víctimas fueron identificadas, efectivamente. Prácticamente todas fueron identificadas, aún la dama del oso, la que había sido devorada por los osos, la dama del pescadito. La única víctima que no fue identificada nunca fue Eklutna Ani. Su tumba se encuentra en el Parque Memorial, en el cementerio Parque Memorial, como Jane Doe, la desconocida, con la fecha 1980. Es una tristeza que esta joven, solo Dios sabe por qué estaba allí. Solo Dios sabe qué la había llevado a ese lugar a trabajar como bailarina o como prostituta. Pero su cuerpo yace ahí, sin nombre, sin saber si tenía una familia, si alguien la buscó, si de alguna manera alguien se preocupó por ella. Otra de las víctimas había sido secretaria toda su vida en los Estados Unidos, hasta que finalmente se quedó sin trabajo y obligada por la necesidad tuvo que ir a Alaska buscando un trabajo en las zonas de empacadoras donde se empaca el pescado y todo esto. No lo consiguió. Se fue a buscar un trabajo de mesera, no lo consiguió. Se fue a buscar un trabajo de secretaria, no lo consiguió y terminó de prostituta en un bar. Y luego de ahí a un agujero en la tierra en alguna parte de la península, asesinada por este tipo. Las víctimas normalmente no se recuerdan. Normalmente el asesino se consideran los grandes asesinos, tal como lo dice John Douglas. No son grandes, son escoria. Pudieron haber tenido un pasado nefasto, oscuro, lóbrego, pero ¿cuántas personas en su vida han tenido pasados lóbregos y se han sobrepuesto y han salido adelante? Y si no han salido adelante, por lo menos no han asesinado a media docena de personas o a una treintena de personas. Y este tipo, sin embargo, no solamente asesinaba, sino que todavía alargaba más el castigo, dándole esperanza de que sobrevivirían, llevándolas a un lugar apartado para después disfrutar de su cacería. Buenas noches y que descansen en paz.